La verdad es que resulta muy agradable hablar sobre aquello que a uno le apasiona y ciertamente es un placer compartir con todos ustedes esta charla sobre la obra que nos ocupa, Membra Jesu Nostri, que interpretaremos el próximo 13 de abril, como Ramón ha dicho, en la Iglesia del Buen Suceso. Antes de hablar sobre la obra, convendría que habláramos sobre el compositor, Dietrich Buxtehude, y que nos situáramos un poco cronológicamente. Tenemos aquí una cronología del periodo barroco musical, que abarca más o menos desde el periodo de cambio de siglo del XVI al XVII hasta la mitad del siglo XVIII. Y Buxtehude, está señalado con una flecha, más o menos se encuentra en el centro de este periodo barroco, en lo que se conoce generalmente como el barroco central, el barroco pleno, más o menos la segunda mitad del siglo XVII. Buxtehude nació alrededor del 1637, no está fechada con seguridad su nacimiento, y murió en 1707. Es contemporáneo, por ejemplo, de Lully y de una generación anterior a la mayoría de compositores que se interpretan habitualmente en las salas de conciertos. Es anterior a Bach, que nació en el 1685, anterior a Vivaldi, a Händel y a Scarlatti, y muy anterior a Mozart, por ejemplo, que nació en 1756. Buxtehude, como hemos dicho, no se conoce, no hay constancia clara ni del momento ni del lugar del nacimiento. Sí que hay constancia de que su padre tenía el cargo de organista en Helsingborg, en la ciudad de Dinamarca, que casualmente, anecdóticamente, es donde transcurre la obra Hamlet de Shakespeare. Pero sigue en duda si la nacionalidad de Buxtehude es alemana o es danesa. En cualquier caso, se sabe que su padre era organista en Helsingborg, y cargo que ocupó Buxtehude a los 23 años, sustituyendo a su padre. 8 años después, en 1668, a los 31 años, fue nombrado organista en Santa María de Lübeck, en Alemania, donde ya permaneció durante toda su vida. Se casó con la hija de su antecesor en el cargo, que era Franz Thunder, y con ella tuvo 7 hijos. Casualmente también, el sucesor de Buxtehude en el cargo se casó con una de las hijas de Buxtehude. No sabemos si esto fue una coincidencia, pero hay ahí una similitud entre ambos organistas. En cualquier caso, allí fue en Lübeck donde Buxtehude ejerció como organista y desarrolló toda su carrera interpretativa y compositiva. Buxtehude tuvo una gran fama a nivel europeo como organista, sobre todo, mucho más que como intérprete. Era muy reconocido por toda Europa por sus grandes interpretaciones al órgano. Especial importancia también tienen los conciertos de Abendmusiken, que significaría más o menos músicas del atardecer. Estos conciertos, que se realizaban en la iglesia de Santa María de Lübeck, fueron iniciados por Thunder, Franz Thunder, que era su antecesor en el cargo, y empezaron como unos conciertos de órgano solo, a última hora de la tarde, pero en días no de una manera no estaban establecidos los días en los que eran estos conciertos, variaban de un año a otro, pero en un momento se dejaron de realizar. Cuando llegó Buxtehude al cargo de organista, recuperó estos conciertos, y no solo los recuperó, sino que los estableció de una manera ya fijada en los 5 domingos previos a la Navidad. Y estos conciertos tuvieron cada vez más importancia. Buxtehude fue añadiendo la participación de instrumentos, además del órgano, voces solistas, llegando incluso a tener conciertos con coro y con orquesta completa. Cada vez tuvieron más importancia, y en algunos de estos conciertos ha quedado constancia que se interpretaron, algunos no nos han llegado a nuestros días. Se sabe que existieron, pero no se han conservado las partituras por motivos que ahora luego comentaremos. Bien, sirve esto de un poco de introducción para resaltar la gran importancia que tuvo en su momento la figura de Buxtehude, insisto, sobre todo como intérprete al órgano. Hay una anécdota muy significativa, y es que en el año 1705 Bach tenía ya el cargo de organista en Arnstadt, una ciudad de Alemania, y hay constancia que Bach recorrió más de 400 kilómetros a pie. Está ahí en el mapa las dos ciudades, arriba está Lübeck y abajo está Arnstadt,
Actualmente creo que son 4 horas y 35 minutos en coche, según Google Maps. Pues no se sabe qué parte de cierto hay de aquello de que Buxtehude fue andando o no. En cualquier caso, fue a Lübeck para conocer a Buxtehude, para escucharlo tocar. Bach pidió un permiso de 4 semanas para este desplazamiento, pero finalmente estuvo 4 meses y parece que esto le ocasionó algún problema cuando volvió a su puesto de trabajo. Entonces sí que hay constancia de que Bach asistió a los conciertos que se organizaban aquel año, antes de la Navidad, y muy posiblemente estuviera en los conciertos extraordinarios que se celebraron los días 2 y 3 de diciembre de 1705, conmemorando la muerte del emperador Leopoldo I de Augsburgo y el nombramiento de su hijo, Joseph I, que le sucedió en el cargo. Bach tomó a Buxtehude como un modelo en el arte del órgano y su influencia es notable en toda su producción organística. Además de Bach, Buxtehude fue muy reconocido y visitado por los compositores más importantes del momento. Otros como Pachelbel o Händel también le visitaron en algún momento. Poco después de esta visita de Bach, murió Buxtehude. Bach le visitó en el año 5, 1705, y en el 7 muere Buxtehude. Una característica importante también de este compositor, de Buxtehude, es que la gran parte de su obra no se publicó en vida del autor. Es por esto que muchas de sus obras no nos han llegado, y de hecho la gran mayoría de las obras que nos han llegado fue gracias a la colección privada particular de Gustav Duben, que murió en el 1690, nació un poco antes que Buxtehude y murió en 1690. Era maestro de capilla de la corte suiza y muy amigo, como después veremos y comprobaremos, de Buxtehude. De hecho, a Gustav Duben está dedicado Membra Jesu Nostri. Duben se dedicó a coleccionar música de los compositores más importantes del momento, pero cerca de su muerte, que fue en el año 90, dejó de coleccionar música y por eso no ha llegado prácticamente nada de la producción de los últimos 20 años de Buxtehude, entre ellos los oratorios de los que hay constancia de que sí que existieron, pero no nos han llegado. En el año 1732, pocos años después de la muerte de Duben, su hijo donó la colección completa a la Universidad de Uppsala y en sus archivos todavía se conserva toda esta colección amplia y muy interesante musicalmente. Hablando ahora de las composiciones de Buxtehude, hay una particularidad que lo diferencia, por ejemplo, de otros compositores, como pueda ser Johann Sebastian Bach. Y es que el cargo de Buxtehude no conllevaba la obligación de componer de manera regular música para las celebraciones litúrgicas, como sí ocurría en el caso de Johann Sebastian Bach. Esto se traduce en una gran libertad compositiva. El compositor podía componer aquellas obras que deseaba y ello explica pues, la variedad de estilos, de géneros y formas que cultiva Buxtehude. Tiene una grandísima importancia, como ya hemos dicho, la música para órgano de Buxtehude. Es muy importante su producción, que influye a Bach, también lo hemos dicho, muy importante. Compone fantasías, compone fugas, compone corales para órgano. Y un detalle importante también es que hay constancia de las grandes dimensiones del órgano que tenía a su disposición Buxtehude en Lübeck. Para que nos hagamos una idea, se sabe que este órgano tenía 2 registros de 32 pies en el pedal. Por ejemplo, en Valencia hay algunos órganos grandes. El órgano más grande que hay en Valencia es el órgano de la Iglesia de la Compañía, que no sé si alguno de ustedes conoce. Este órgano tiene un solo registro de 32 pies, uno solo. Y el órgano del Palau de la Música de Valencia, un gran instrumento, no tiene ningún registro de 32 pies. Pues el órgano de Buxtehude tenía 2 registros de 32 pies. Estamos hablando de un instrumento de unas dimensiones colosales. Y esto explica la densidad y la complejidad que tiene la música organística de Buxtehude. Además de su música para órgano, también tiene mucha música instrumental. Destacan sus obras camerísticas, en especial sus sonatas a trío. Y por último, una grandísima producción vocal, de música vocal, principalmente religiosa, conciertos, arias, corales, oratorios y cantatas, 20 cantatas, 7 de las cuales conforman este Membra Jesu Nostri, que como veremos después es un conjunto de 7 cantatas religiosas. Esta es la portada
de Membra Jesu Nostri, de la versión que nos ha llegado de la colección de Duben. Es la obra vocal más reconocida, más grabada, más interpretada de Buxtehude en la actualidad. Pero a pesar de esto, realmente poco sabemos sobre su origen. Alguna información importante se puede extraer de este manuscrito que se conserva en la Universidad de Uppsala y que proviene del fondo de Duben. Ampliando esta misma portada, se puede leer Membra Jesu Nostri, patienti santissima, humilissima totuis cordis devotione de cantata. No se sabe bien hasta qué palabra es el título. Se conoce como Membra Jesu Nostri, pero es bastante más largo lo que pone aquí, ¿no? Que vendría a ser los santísimos miembros de nuestro Jesús sufriente, a los que se dirige humildemente la devoción de todos los corazones. Sigue un poco más abajo y vemos la dedicatoria al ilustrísimo Gustav Duben, director de música de la corte suiza, nobilísimo amico plurihonorando. Demuestra una grandísima amistad y un gran respeto a la figura de Gustav Duben, que fue el que coleccionó toda la música de Buxtehude y de muchos compositores contemporáneos. Y más abajo ya firma Dietrich Buxtehude, organista de Santa María Virgen, Lübeck, año 1680, y podemos observar abajo a la izquierda el sello de la Universidad de Uppsala, que es donde se conserva actualmente esta fuente. A esta portada le sigue la partitura completa de la obra. Esto es una de las páginas, es el principio de la primera cantata, Ad Pedes. Está en muy buen estado, pero si hay algún músico en la sala, salta a la vista que el código es prácticamente ilegible para un músico actual. Está escrito en tablatura de órgano. Son un conjunto de letras y cifras muy distinto a la notación musical actual. Es característica de la Alemania del siglo XVII. De hecho, tengo aquí el facsímil de esta fuente, que si alguna persona luego tiene curiosidad se puede acercar y con mucho gusto se lo mostraré y podremos tratar de descifrar alguno de los fragmentos que hay aquí. Algunas cosas sí que se entienden. Pero afortunadamente hoy en día hay musicólogos muy bien preparados que hacen unas transcripciones fantásticas de estas obras y nos han llegado, pues hay muchas ediciones de mucha calidad en notación actual. Profundizando un poco en la obra en sí, en Membra Jesu Nostri, lo primero que destaca es el título. Membra Jesu Nostri, ya hemos comentado, los miembros santísimos de nuestro Jesús sufriente. Es un título muy descriptivo, ya solo el título genera una imagen visual de Jesús crucificado. Es un conjunto de 7 cantatas, como hemos dicho, dedicadas cada una de ellas a 7 distintas partes del cuerpo de Jesús crucificado en sentido ascendente. Empieza por los pies, ad pedes, ad genua, que es a las rodillas, ad manus, a las manos, al costado, al pecho, al corazón y a la cara. Una característica destacable también es que están escritas en latín. Esto puede parecer algo normal, pero si miramos el resto de producción vocal de Buxtehude, no lo es. Lo habitual es que Buxtehude escribiera sus obras vocales en alemán. En la Alemania de Buxtehude la tradición luterana estaba muy arraigada y las obras religiosas se solían escribir en alemán. No se sabe bien por qué Buxtehude escribió en latín esta obra. Tal vez fuera porque sí que se sabe que Duben, a quien está dedicada, era un gran amante de la tradición latina, un gran estudioso del latín, posiblemente, pero no es más que una hipótesis, no lo sabemos. Por último, hablando un poco de la instrumentación de la obra, está escrita para 5 voces, 2 violines y bajo continuo. En nuestra versión utilizaremos para el bajo continuo el cello, el contrabajo, tiorba y órgano. El bajo continuo es una técnica compositiva característica del barroco. Consiste en una línea melódica grave, es la más grave de todas, que está en todo momento sonando, de ahí viene aquello de bajo continuo, y que da sustento armónico a la música. El bajo continuo se interpreta generalmente no por un instrumento, sino por varios instrumentos. De hecho, la variedad de instrumentos que puede interpretar el bajo continuo es bastante amplia.
En este caso, los instrumentos que yo he elegido son los melódicos, el violonchelo, que estará tocando prácticamente en todo momento, el contrabajo, y los instrumentos polifónicos, que serán el órgano y la tiorba. La tiorba es un instrumento de cuerda pulsada, bastante característico visualmente. Es un instrumento de la familia del laúd, pero un poco evolucionado, va un paso más allá. Se le añaden 7 cuerdas graves, que son bordones, porque no se pisan con los dedos. Estas cuerdas son de afinación fija, se puede variar la afinación con las clavijas, pero no pulsando con los dedos. Y estas cuerdas, que son más graves, son las culpables de que el mástil de la tiorba sea notablemente más largo, como es un mástil de un laúd o de una guitarra actual. Por eso los que nos acompañen en el concierto enseguida reconocerán la tiorba por la longitud del mástil de la misma. Esta combinación de instrumentos, 4 instrumentos para el bajo continuo, nos ofrece unas posibilidades expresivas y tímbricas muy interesantes para realzar toda la diversidad expresiva de la obra. Hablando ahora un poco de la estructura de la obra, también es una característica bastante interesante, porque es una de las aportaciones importantes de Buxtehude, la cantata en sí. Antes de Buxtehude se habían compuesto arias, se habían compuesto conciertos, sonatas, pero por separado. Y un poco Buxtehude es el responsable de juntar estas diferentes formas, estos géneros, en lo que se conoce como cantata, y de hecho sienta las bases de lo que será la cantata del siglo XVIII, cultivada por prácticamente todos los compositores. Las 7 cantatas que forman Membra Jesu Nostri siguen la misma estructura. Empiezan con una sonata instrumental que abre cada una de las cantatas, y seguidamente viene un concerto, que es un género vocal, incluye voces, incluye todos los instrumentos, de conjunto. Participan todas las voces en estos conciertos. Después encontramos un aria en 3 partes, o 3 arias, se puede interpretar de la misma manera, porque realmente las 3 partes que conforman esta sección central siguen la misma estructura, tanto armónica como formal, pero cada una de ellas está destinada a un distinto solista o grupos de solistas. Al final de cada una de estas 3 partes que conforman el aria central, aparece un ritornello a cargo de los instrumentos, que es en las 3 ocasiones exactamente igual, no varía. Por último, se repite el concerto, que era la segunda parte de cada cantata, exactamente igual que al principio. No tiene ninguna variación, más que la que los intérpretes, o el director en este caso, incluyamos, pero son siempre sutilezas de ornamentación o de matices expresivos. La estructura musical, las notas, por así decirlo, son exactamente las mismas. La única cantata que se sale un poco de esta estructura es la última, en la que no se repite el concerto final y en su lugar aparece un pasaje fugado para dar conclusión a la obra sobre la palabra amén, para cerrar el ciclo de cantatas que conforma Membra Jesu Nostri. Esta estructura cíclica, con la repetición del concerto en cada una de las cantatas y con la repetición del ritornello y la misma estructura exactamente en las 3 secciones del aria central, confieren a la obra un cierto estatismo que remarca esta diferencia notable de Membra Jesu Nostri si la comparamos con otras obras cercanas, como pueden ser las Pasiones, por ejemplo la Pasión según San Mateo de Bach, que estas obras, la Pasión por ejemplo, sí que tiene un transcurso argumental. Hay un avance de la historia, hay una historia que transcurre. Membra Jesu Nostri no, Membra Jesu Nostri es como si contempláramos una imagen fija, en concreto la imagen de Jesús en la cruz, y hace un repaso, como una contemplación, como una reflexión sobre cada una de las partes de una misma imagen, pero no hay una sucesión argumental. El texto de la obra es un detalle, un aspecto también fundamental, como en toda la música vocal. Y tiene algunas características importantes. La procedencia es diversa. El texto de los conciertos, que eran los conjuntos vocales, es de procedencia bíblica, de diferentes libros del Antiguo Testamento, del libro de Nahum, de Isaías, de Zacarías, del Cantar de los Cantares,
y de la primera carta de San Pedro a los Corintios y del libro de los Salmos. Y el texto de las arias proviene de Rítmica Oratio, que es un poema medieval de autor incierto, no se sabe con certeza. Algunos estudiosos lo atribuyen a San Bernardo de Claraval, es un autor entre los siglos XI y XII, y otros lo atribuyen a Arnulfo de Lobania, nacido en 1200, muerto en 1250. Ambos, tanto Arnulfo de Lobania como San Bernardo de Claraval, pertenecientes a la Orden del Císter. Y como hemos dicho antes, también característica del texto, no hay una progresión dramática, no hay un argumento como tal en la obra. Por último, y ya para finalizar, como director musical del grupo La Arcadia, puedo avanzarles algunas particularidades de nuestra interpretación. La Arcadia somos un grupo especializado en música antigua, entendemos por música antigua la música anterior a 1800, y como tal pues tendrá algunas características peculiares de nuestra interpretación, como es el uso de instrumentos barrocos, que principalmente se diferencian de los actuales por utilizar cuerdas de tripa, son de tripa de animal, y arcos barrocos, que son notablemente distintos a los arcos actuales. Estos son los dos factores que más diferencian los instrumentos barrocos, siglo XVII, siglo XVIII, de los instrumentos que se utilizan actualmente. Esto pues confiere al sonido de la cuerda, sobre todo, pues algunas características distintas. Es como un sonido más dulce, no tan brillante como el de los instrumentos actuales, y tampoco es tan potente como el de los instrumentos actuales. Otra diferencia técnica es el uso de un diapasón histórico. Vamos a utilizar el diapasón de 415 hercios, que es notablemente inferior al diapasón estándar actual en la música que se interpreta. Actualmente la música se interpreta, el estándar es 440 hercios, pero prácticamente siempre se suele afinar un poco más alto, 442, incluso algunas orquestas están afinando más alto, de 442. Nosotros vamos a hacer el diapasón que se acepta actualmente como el estándar para música barroca, que es 415 hercios, que viene a ser más o menos medio tono por debajo del diapasón actual. Y por último, como siempre concibo yo la música vocal, daremos en nuestra interpretación la máxima importancia al texto, incluso en los ornamentos, todos los ornamentos que habrá en nuestra música, todo aquello que aportarán los intérpretes más allá de lo que viene en la partitura, tendrá su justificación a partir del texto. Es por esto que tiene tanta importancia para nosotros el texto, que tendrán ustedes en su mano el día del concierto el libreto traducido, los textos de la obra traducidos, para que puedan seguir en todo momento el transcurso de la historia y apreciar al máximo la relación tan grande que hay entre la música y el texto. Membres Nostri es una obra bellísima, en mi opinión, y no demasiado conocida, y creo que el próximo día 13 será una buena oportunidad para disfrutarla en nuestra particular Abendmusik, que eran aquellos conciertos que organizaba Dietrich Buxtehude, un poco al estilo de aquello, en su iglesia de Santa María de Lübeck, pero en nuestro caso será en la iglesia del Buen Sucesor, de aquí de Sagunto. Algunas recomendaciones finales, si me lo permiten, para disfrutar plenamente del concierto. Por supuesto, escuchar la obra previamente. Hay muchas grabaciones muy buenas de la obra, disponibles incluso de acceso libre en Internet, en Spotify hay muchas disponibles, en YouTube también, muy recomendable. Leer el texto también previamente para poder conocer un poco el desarrollo de la obra. Y por supuesto, la máxima recomendación, seguir el texto durante el concierto a medida que va transcurriendo la obra y dejarse invadir por la belleza de la música. Para terminar...